Bueno, mi gente, bienvenidos a un video más. Aquí estamos con la segunda parte del cálculo para saber el codo que necesitaríamos para unir dos tuberías. Nuevamente tenemos aquí el ejemplo de los dos tubos de 14 pulgadas. Y en el ejercicio anterior vimos cómo logramos calcular esta triangulación, que es la que vamos a necesitar para calcular el resto. Y también hallamos los grados que separan a los dos tubos, ¿cierto? Entonces básicamente en esta parte lo que hay que hacer es que hay que trazar estas líneas centro, ¿sí?, de las dos tuberías, y ellas se van a cortar o se van a intersectar en un punto. Ese punto es exactamente la bisectriz del ángulo de 48.6, es decir, es la mitad del ángulo. Lo que significa que esta distancia que se forma de aquí a acá es el avance del codo. El avance del codo que vamos a necesitar, que obviamente va a ser de 48.6. Entonces con este avance vamos a calcular el radio del codo. Y ahí vamos a mirar si el codo nos da para empalmar de bisel a bisel, o vamos a necesitar anexarle un pedazo a uno de las virolas finales, lo que comúnmente llamamos como niples, ¿cierto? Entonces ya mirando el ejercicio como tal, vemos que se nos forman dos triángulos, ¿sí? Tenemos este primer triángulo de aquí, ¿sí?, donde empieza donde está la bisectriz, y en línea recta en perpendicular, donde corta con todo el centro del tubo. Y aquí se nos va a formar otro triangulito también pequeño, que va a ser también va desde el centro del tubo perpendicular al extremo, al borde. Entonces básicamente teniendo estas dos medidas vamos a hallar estos triángulos, vamos a resolver cada uno de esos catetos y simplemente le vamos a restar a las medidas para así finalmente hallar con las demás situaciones que necesitamos para finalmente calcular lo que anteriormente le había dicho. Entonces también hallamos de entrada esta primera medida de aquí, que es la que va desde aquí, de parte este triángulo rectángulo hasta el centro del tubo, ¿cierto? Entonces son 355 de aquí hasta aquí, más el radio del tubo, viene dando que esta medida es de 532.8. 532.8, que cuando ya hallemos el cateto opuesto de este triángulo de aquí, simplemente esta medida aquí se la vamos a restar a esta, y ahí vamos a hallar el cateto adyacente de este otro triángulo para poder desarrollarlo, porque en este triángulo de aquí contamos con los grados. Este grado de aquí, que es 41.4, este triángulo acá también contamos con estos grados de aquí, que también son 41.4, pero este triángulo solamente contamos con el ángulo, nomás no tenemos la demás información. En cambio este de aquí sí contamos con la hipotenusa, que es el radio, ¿cierto? El radio del tubo. Este triangulito aquí ya lo tengo yo acá dibujado. Entonces tenemos que es 41.4, y la hipotenusa, que es de 177.8, que es el radio del tubo de 14 pulgadas, que es de 355.6. Entonces básicamente lo que tenemos que desarrollar es hallar tanto el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ya sabemos que para hallar el cateto adyacente multiplicamos la hipotenusa por el coseno de 41.4, eso nos va a dar 133.3. Lo mismo hacemos con el cateto opuesto, multiplicamos la hipotenusa por el seno del ángulo, que es 41.4, eso nos va a dar 117.6. Entonces ya aquí tenemos estas primeras medidas. Entonces esta medida aquí, este catetico de aquí, el cateto opuesto, que es este de que vemos acá, se lo vamos a restar a 532.8 para hallar la distancia que hay de aquí a acá del segundo triángulo. Entonces 117.6 menos 532.8 nos va a dar que es 415.2, que es el cateto adyacente de este triángulo, que es este mismo que se nos forma acá, ¿cierto? Entonces ya en este triángulo ya tenemos el ángulo y también tenemos el cateto adyacente. También necesitamos hallar el opuesto y hallar la hipotenusa. Para hallar el opuesto teniendo el adyacente nos vamos para la fórmula de la tangente, que es la que necesitamos, ¿cierto? Que necesitamos el opuesto, entonces el opuesto a pasar para acá, la tangente de alfa va a multiplicar el adyacente. Entonces el adyacente, que es 415.2, lo multiplicamos por la tangente de 41.4 y nos va a dar que este ángulo, este cateto aquí es 366. Entonces ya teniendo este cateto aquí, ya calculamos también la hipotenusa. La podemos hacer también con cualquiera de los dos. Por ejemplo, la podemos hacer con con la función del seno, ya que tenemos el opuesto también. Entonces, como necesitamos la hipotenusa, entonces la hipotenusa va a pasar para acá. El seno de alfa va a dividir el opuesto. Entonces 366 dividido por el seno de 41.4 nos va a dar que la hipotenusa es de 553.5. Estos ejercicios los pueden ir haciendo a la calculadora para que vayan viendo que van saliendo todos estos resultados.
No, que yo aquí me toca abreviarlo para que el video no se haga extenso. Entonces ya yo lo tengo ya aquí calculado, pero le voy mostrando el procedimiento de cómo van saliendo cada una de estas medidas. Entonces ya teniendo resuelto estos dos triángulos con todos sus lados, ya podemos empezar a calcular el avance. ¿Cómo se calcula el avance? Fácil. Este cateto de aquí, de este primer triángulo, el cateto adyacente a este triángulo, lo vamos a restar con el cateto opuesto de este triángulo. Es decir, que vamos a restar 133.3 entre 366. Restamos estos dos y la resta de esos dos catetos nos va a dar esta diferencia de aquí a acá. Y esa diferencia se la vamos a restar aquí a 544.5. Y al restársela pues nos va a dar esta diferencia que ya queda aquí acá, que es el avance, ¿cierto? Es decir que en este caso de hacer esa resta nos queda que el avance es de 311.8. Entonces el avance, como el avance llega exactamente a la bisectriz del ángulo, significa que es la mitad, o sea que esto es simétrico, es decir que de aquí para acá también tiene el mismo avance, es decir que de aquí a acá tiene 311.8. Como ya calculamos la hipotenusa de este triángulo, podemos saber si el codo nos va a dar para llegar acá al bisel o si no, no nos da. En este caso ya sabemos que no nos va a dar porque tendría que la hipotenusa medir exactamente el mismo avance del codo, pero no mide mucho más, mide 553.5. Entonces 553.5 menos el avance, es decir, de aquí hasta acá, sería 311.8. A restarlo con la hipotenusa de 553.5 nos viene dando que le quedaría haciendo falta a ese codo para llegar al empalme una distancia de 241.7. Es decir que vamos a necesitar un niple en esta parte de aquí, que va a ser anexado a la última virola para que nos dé el codo de bisel a bisel, ¿cierto? Ya teniendo esto, ya lo único que nos queda haciendo falta es calcular el radio del codo, o sea, qué radio va a tener dicho codo. Para hacer eso, entonces aquí vemos que volviendo aquí a la bisectriz, si prolongamos pues la bisectriz, la que divide el ángulo, se nos va a formar un triángulo, que lo tengo acá dibujado, este triángulo, en el cual vamos a tener el cateto opuesto, que es el avance del codo, 311.8, y vamos a tener el ángulo. El ángulo viene siendo que, como es la bisectriz de 48.6, viene siendo la mitad de 48.6, que en este caso es 24.3. Entonces necesitamos hallar el cateto adyacente. Entonces para hallar el cateto adyacente nos vamos por la fórmula de la tangente. Como necesitamos hallar el cateto adyacente, el adyacente va a pasar para acá y la tangente de alfa va a dividir el opuesto. Entonces el opuesto dividido la tangente de alfa, es decir, 311.8 dividido la tangente de 24.3, nos va a dar que este cateto de aquí es 690.5. Es decir, que el radio de este codo es de 690.5. Entonces básicamente, amigos, ya aquí resolvimos todo. Ya nos viene quedando algo así. Tenemos el codo con un radio de 690.5, con un codo de 48.6 grados y un niplecito de 241.7. Entonces aquí en este ejemplo, por ejemplo, yo este codo de 48.6 lo dividí en tres partes, o sea en tres virolas, donde nos vamos a tener dos virolas enteras y la otra pues dividida, partida pues en dos mitades, en donde una de estas, especialmente la de acá, no la vamos a cortar según la plantilla, sino que esta medida la vamos a correr 241.7 milímetros. Es decir que no se va a cortar por aquí, sino que se va a cortar por acá y esta virola nos va a quedar completa. Es decir que todo este codo nos va a quedar solamente con 3 empalmes a soldar y ya van a quedar los biseles donde van a empalmar con las dos tuberías de 14 pulgadas. Entonces básicamente ese es el procedimiento que hay que hacer para calcular el codo que va a unir dos tubos que se encuentren a X distancia. Este mismo procedimiento se aplica para todas las posiciones de la tubería, no importa que esté aquí cerquita o que esté más por acá alejada. Ya ahí tendríamos que ya no unirlo con un codo, sino con una bayoneta, que también más adelante les estaré haciendo video al respecto de cómo calcular una bayoneta. Y no importa también el ángulo en que se encuentre, puede que también esté a 90 grados con respecto a este, o puede que también esté por debajo de 90, formando un ángulo con respecto a este, de un ángulo agudo, que también voy a hacer un video explicándoles cómo calcular ese codo, que también es un procedimiento sencillo. Pero para la triangulación, ¿sí? En el primer video que vimos,
ese sí se hace siempre exactamente mismo. Se miden las distancias como ya les había explicado en ese video, esos dos triángulos escalenos que hallamos. Entonces básicamente con esos dos triángulos calculamos esta triangulación, el triángulo rectángulo que nos forma aquí, que es este triangulito que se forma acá. Entonces básicamente es eso y nada, pues espero que este procedimiento les sea de mucha ayuda y puedan emplearlo en sus sitios de trabajo. Entonces un saludo amigos y estaremos pendientes para un próximo video.